les voy a presentar al primer orador de hoy, nuestro queridísimo investigador doctor Pablo Helguera, que nos va a hablar sobre su tema de investigación que está enfocado en la disfunción metabólica en síndrome de Down y enfermedades de espectro autista. Bien. Hola, buenas tardes y antes que nada, gracias por su tiempo. Bueno, ¿qué es lo que trabajamos en nuestro laboratorio? Como dice el título, trabajamos en la disfunción metabólica en síndrome de Down y en enfermedades de espectro autista. En particular, yo lo que trabajo son las mitocondrias, que me fascinan. Lo que tienen acá a la derecha es una imagen, abajo a la derecha es una imagen del tipo de mitocondrias que yo veo en el laboratorio. ¿Qué hacen las mitocondrias? Bueno, en las células las mitocondrias producen el ATP, que es lo que hace que todo se mueva. Nosotros en el laboratorio medimos una serie de parámetros relacionados a la actividad mitocondrial. También las mitocondrias están relacionadas con la muerte celular y también un montón de otras cosas más. En particular, a mí me interesan ciertas formas de disfunciones mitocondriales que tienen que ver con el estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? Es el daño que produce como una reacción colateral a la producción de ATP que se produce justamente en las mitocondrias. Nosotros en el laboratorio medimos el estrés oxidativo que viene de las mitocondrias. Y también vemos esto que me entusiasma mucho, que son las estructuras que forman las redes mitocondriales. Y analizamos esas estructuras en función de cómo se integran, cómo se agregan, y utilizamos eso como indicadores de la fisiología del estado de salud de esa mitocondria. Entonces nosotros lo que hacemos es cuantificar entonces estructuras mitocondriales. ¿En qué es que trabajamos y medimos todos estos parámetros? En dos modelos de enfermedades humanas. La primera se llama trisomía 21, o más conocida como síndrome de Down, que consiste en la presencia de un cromosoma extra. Nosotros tenemos una librería en el cuerpo que consiste, como se ve a la izquierda en la imagen, de 23 pares cromosómicos. En la trisomía 21 hay una presencia de un cromosoma extra. Eso genera un montón de problemas, un verdadero síndrome. Y la síndrome de Down tiene una incidencia de 1 en cada 700 nacimientos, y ese cromosoma que tenemos supernumerario consta de tiene codificando 350 genes. Lo interesante es que entonces el síndrome de Down es una sobredosis de genes normales. Tenemos una dosis anormal, un cromosoma entero de genes normales. Y lo que vemos también es que estos síndromes de Down presentan estrés oxidativo. En el síndrome de Down que estudiamos, vemos las disfunciones mitocondriales asociadas al estrés oxidativo, vemos el perfil de genes que se expresan diferencialmente y están asociadas a estas disfunciones, vemos qué respuestas se despiertan en la célula como respuesta antioxidante ante esta agresión oxidativa, y a la vez, en función de ese análisis, nos planteamos estrategias para ayudar a la célula a sostener. ¿Cuál es la importancia? El long-term shot de esto, a largo plazo, es generar paliativos para los pacientes síndrome de Down. A la vez también estudiamos el análisis estructural de la red mitocondrial en estas células para justamente diagnosticar el estado de salud de esas mismas células. La otra forma, el otro punto de estudio que tenemos es completamente distinto. Antes teníamos que la enfermedad está causada por la presencia de un cromosoma entero extra. Ahora no. En este caso, lo que vemos es una mutación puntual, es un cambio puntual en un gen. Y este cambio puntual está asociado a una enfermedad asociada al espectro de autismo. En particular, nosotros trabajamos con dos pacientes, que es una nena que ahora tiene 5 años y otro nene de 3 años, que tienen un cuadro clínico en común de espectro autista con retraso psicomotor, distonias y trastornos intestinales, todos estos elementos relacionados con posibles disfunciones mitocondriales. El diagnóstico por secuenciación que se le hicieron a estos dos nenes resulta que encontrar una mutación puntual en una proteína que se llama DLAT.
que es un complejo que forma parte del complejo de la piruvato de hidrogenasa y que es muy importante porque es fundamental para el metabolismo mitocondrial para que la glucólisis llegue hasta el estadio oxidativo. El proyecto es caracterizar justamente el defecto enzimático en esta enzima y a partir de eso planear estrategias terapéuticas nutricionales y el estudio de cofactores y la aplicación de cofactores mitocondriales para justamente poder responder a las necesidades de estos niños. En esta foto final les presento lo que era originalmente el equipo donde hicimos todos estos trabajos y que veníamos trabajando, ahora a la distancia, con Emiliano Zamponi, que está en Colorado, Nahuel Zamponi, que está en Cornell, la gente del INIMEC, con Mariano Bisbal, Pillino y Cuasolo, y bueno, la gente que siempre estamos trabajando con el doctor Jorge Busilio en Irvine. Cualquier pregunta, inquietud, por favor, no duden en contactarme. Tenemos fondos ahora para poder trabajar y también tenemos la posibilidad de aceptar gente para hacer pasantías para tesinas y tesis. Muchas gracias. Gracias, Pablo, genial. Ya conversamos con algunas preguntas que comienzan a llegar a través del canal de YouTube. La primera es, dentro de los proyectos que presentaste, ¿qué tipo de técnicas o herramientas experimentales los postulantes estarían perfeccionándose en tu laboratorio, digamos, más en particular? Excelente pregunta. Nosotros lo que hacemos son estudios en biología celular. Entonces, vamos a empezar con un trabajo fuerte en microscopía para justamente hacer un análisis de imágenes de esas redes mitocondriales que son importantes y que son indicadores de la presencia o no de estrés en esas células en cualquiera de los dos modelos experimentales que les presenté. Después también hacemos ensayos que tienen que ver con la cuantificación de los distintos parámetros de actividad mitocondrial, que son ensayos bioquímicos, y también hacemos ensayos que tienen que ver con el estudio de la transcripción diferencial de genes. Para entender un poco qué es lo que está pasando en esas células, las interrogamos respecto a células normales y a partir de eso podemos inferir cuáles son los genes que de alguna forma están expresados de forma diferencial. Y a partir de eso plantearnos entender cuáles son las vías afectadas y cuáles son las estrategias para poder mejorarlas a los parámetros de una célula normal. Excelente, entonces de microscopía, análisis genético, cultivo celular, espectacular. Acá hay una pregunta que, bueno, puede ser general, la podemos de hecho replicar a los distintos grupos. Dice, ¿cuál es la dinámica de trabajo en su laboratorio? Y nosotros lo que tenemos es un fuerte énfasis en el cultivo celular. Generalmente cuando uno llega al microscopio ya va con una prueba, con una muestra ya montada, pero también podemos hacer trabajos con células en vivo. El énfasis de nuevo es en el cultivo celular y después en técnicas que tienen que ver con el manejo de la biología molecular para poder entender los procesos asociados a las distintas enfermedades. Entonces, por un lado, biología celular, cultivo. Por otro lado, biología molecular con herramientas básicas de PCR y manejo de ingeniería genética o de manipulación de genes. Y por otro lado, los trabajos que no podemos hacer en el instituto, que tienen que ver con la secuenciación de ARNs, los hacemos con unos colaboradores que tenemos en Estados Unidos, pero que después nosotros vamos a incorporarnos para el análisis de esos datos que conseguimos afuera. Bien, y una última preguntita acá, Pablo, si tus estudios también informan sobre procesos normales de la célula o son solamente cosas que ya se reconocen en células normales y las estudias en células de enfermedades? Excelente pregunta, es muy buena. Sí, la mayoría, los parámetros que yo abordo tienen que ver primero con el uso de células que están bien estandarizadas. ¿Para qué? Primero para que darle reproducibilidad y factibilidad en las limitaciones que tenemos acá en el país para trabajar. Entonces trabajamos con células que están bien reconocidas, que se manejan claramente y donde los parámetros normales estamos todos de acuerdo en todos lados del mundo cuáles son. Entonces es mucho más fácil hacer una confrontación de esos valores normalizados y normales
globalmente aceptados con lo que vemos asociadas a a las dos patologías o los dos tipos de patologías que estamos abordando en el estudio. Excelente, Pablo. Bueno, te agradecemos mucho la participación. Fue Pablo Helguera. Muchas gracias a todos.